¿Qué tal, amigos de la Casa de México en España? Los saluda Pedro Canaval. Soy socio de la firma global Baker Tilly en materia de impuestos y de comercio exterior. Primero que nada quisiera felicitarlos por el extraordinario trabajo que hacen ustedes allá en España para la comunidad mexicana e hispana en ambos países. Además de ese trabajo admirable que hacen, los felicito porque la casa es verdaderamente un orgullo para nuestro país. Es una instalación más allá del término digna, es un lugar precioso. Las actividades que llevan a cabo son extraordinarias. Así es que ánimo, y en esta contingencia sanitaria el que ustedes estén con iniciativas para fortalecer la comunicación remota nos anima a todos los interesados en que la relación México y España se consolide y crezca. En esta ocasión quiero presentarles este webinar que en la firma llevamos a cabo para darles información de la situación actual que guarda el comercio exterior en México bajo la cobija o bajo la sombrilla del programa empresarial México Enlaza, en donde la intención es llevar más México a sus casas. Este webinar principalmente trata de cuáles han sido las acciones por parte del gobierno mexicano a través del Consejo de Salubridad General para dotar de los instrumentos jurídicos a esta emergencia sanitaria, como se le ha denominado de manera concreta, y en el mismo hacemos algún análisis también adicional, mi socio Eliel Amaya y yo, respecto a cuáles son no solo los planes que hoy las empresas deben de tener para darle cauce a la contingencia, sino también en preparación para lo que será los planes de reactivación económica, que es algo que nos debe de preocupar y sobre todo ocupar, para que en el momento en que la emergencia sanitaria se levante, las cuarentenas estén poco a poco eliminándose y se pueda regresar a los centros de trabajo, las empresarias y los empresarios tengan claridad con una adecuada toma de decisiones, bien informados, cuáles son los pasos que les convienen para reactivar las economías de ambos países, que como ustedes saben tienen una estrecha relación comercial y empresarial. Entonces en Baker Tilly hemos estado preocupados por esto, y en nuestra página bakertilly.mx tenemos no solo este webinar, sino una serie de 11 ya en diferentes materias, como impuestos, aspectos legales a considerar, por supuesto también cuestiones de precios de transferencia, gobierno corporativo, y pues por supuesto el tema de comercio exterior que hoy les llevamos mi socio Eliel Amaya y yo. Así es que ánimo, agradecemos mucho el espacio para estar con ustedes. Visítenos también en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestro canal de YouTube, en todos aparecemos como Baker Tilly MX. Seguiremos en contacto con ustedes. Muy amables, éxito, y esperemos que sea de su agrado. Hasta pronto. Pues muy buenos días a todos, les damos la bienvenida en nombre de Baker Tilly México, en especial de los 4 socios que formamos parte de la práctica de comercio exterior, la licenciada Paulina Mariani, la licenciada Valeria Jiménez, el licenciado Eliel Amaya y yo. Nos da mucho gusto que hayan atendido nuestra convocatoria. Y la intención de nuestra firma es, a través de estos ejercicios de comunicación, mantenerlos informados en este periodo de emergencia sanitaria, como se le ha llamado formalmente, y por supuesto darles un entorno completo para la mejor toma de decisiones en estos tiempos críticos. Por supuesto, el recomendarle siempre lo que las autoridades sanitarias han estado anunciando, que es el quédate en casa, ha sido una de las políticas de la firma, no solo con sus empleados y con sus colaboradores, sino también con la clientela. Aquí vale la pena señalarles que
Es muy importante la experiencia que nuestra firma tiene en materia de atención y desarrollo de negocios de forma remota. Esta es una de las muestras al respecto. Y pues esto nos ha hecho no detenernos, seguir manteniendo nuestra operación de manera, pues digamos, normal, amplia, y poder atender a nuestros clientes en todo momento, ¿no? Entonces esto vale la pena señalarlo. Agradezco al equipo de Baker Tilly, en especial a Alberto Madrigal y a Danae, que nos están auxiliando en la administración de este ejercicio de comunicación o webinar, como se le llama coloquialmente. Así como también decirles que este es el cuarto de una serie de webinars que hemos llevado a cabo en los últimos días y que vamos a seguir haciendo los martes y jueves de aquí en adelante y hasta que por lo menos termine la contingencia. Este webinar del día de hoy tiene dos secciones. La de las 10 a las 11, que está a cargo de mi socio Eliel Amaya y yo, y la segunda a cargo de nuestras socias Valeria Jiménez y Paulina Mariani, de las 12 a las 13 horas. Dimos una hora intermedia para que puedan hacer pues un ejercicio de descanso, un brunch, desayunar, si es esto adecuado, y de ahí nos volvemos a ver a las 12 del día. La división del webinar está enfocada a que Eliel y yo les platiquemos un poco del entorno que está pues generándose globalmente para el comercio exterior, los factores exógenos al país, las decisiones que se están tomando desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, especialmente de la Organización Mundial de Aduanas, algunos factores de la OCDE que han estado presentes en los últimos días. Y por supuesto, la presentación es solamente una guía que les vamos a compartir y hay una serie de documentos que están referenciados en ella. Si son de su interés y en el registro nos incorporaron su correo electrónico, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Por otro lado, y marcan ahora las reglas de etiqueta y de urbanidad en las reuniones remotas, el que nos ayuden teniendo sus micrófonos y sus videos apagados. Esto le da mayor celeridad a la señal y al flujo de la información, hace que no se atore por ahí algo informática o tecnológicamente. De cualquier manera, Alberto de nuestra firma está por ahí haciendo labores de filtrado y de apoyo. Y en todo momento el chat está a su disposición para que si quieren comentar o preguntar algo o ampliar alguna información o inclusive opinar algún tema, nos hagan favor de usarlo. Anae por ahí nos está auxiliando para poder captar sus inquietudes y transmitirlas en vivo. El segundo segmento del webinar, que estará a cargo de nuestras socias, tiene que ver mucho más con las acciones concretas que se han estado tomando en el país. Desde que se declaró la contingencia sanitaria por la OMS en el 11 de marzo, y iniciando más o menos por ahí del 20 del mismo mes, se empezaron a presentar una serie de publicaciones, circulares, disposiciones, acuerdos, decretos, que han estado marcando la pauta en la actividad económica y por lo tanto del comercio exterior de nuestro país. Entonces ellas harán mucho más referencia a trámites en la Secretaría de Economía y una serie de cuestiones que hay que tener presentes para la continuidad operativa. Y ya que comento continuidad operativa, pues esto precisamente es la columna vertebral y el centro de la estrategia que nos hace ponernos con ustedes al pendiente en estas reuniones virtuales, porque si bien tenemos ya una contingencia que administrar, tenemos seguramente planes para cada uno de los negocios y empresas, el poder tener estrategias para mantener flujos, para tener renegociaciones de deuda. En fin, lo más importante va a ser un plan de recuperación. Ese plan de recuperación, que por cierto, por ahí nuestro socio de consultoría, John Milner, es experto en diseño de dicha estrategia y que tuvo un primer webinar, tendrá uno la semana que entra.
será la clave para poder reiniciar actividades de una manera mucho más eficiente y contundente pasada la cuarentena o inclusive en preparación a terminada la cuarentena. También creo que es importante decirles que vamos a poner en el chat la dirección en donde se van a poder conectar a la segunda parte de este webinar. Insisto, es a las 12 del día con nuestras socios Valeria y Paulina, para que no vayan a perder el hilo y la liga de lo que aquí se está tratando. Bien, pues a la hora de diseñar nuestra participación, mi socio Eliel y yo estuvimos ahí haciendo un rebote de ideas, como se dice, de qué es lo que hoy es importante y para la toma de decisiones adecuadas en materia de comercio exterior y en materia de finanzas y fiscal, en fin. Lo primero, pues, es mantener una clara vinculación con lo que está sucediendo en el entorno. Quiere decir mantenerse informados, ¿no? Entonces, mantenerse informados quiere decir saber con qué top noticias nos levantamos. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? El día de hoy nos levantamos con noticias o indicadores económicos que siempre hay que estar al pendiente, en donde, bueno, pues derivado de las últimas acciones que ha habido en la OPEP, tenemos una mezcla mexicana a $10 con 16 centavos, $17, perdón, con 16 centavos el barril. Andamos con un tipo de cambio de 23.99 por dólar, que seguramente ya fluctuó o estará fluctuando durante el día. Tenemos indicadores desde la semana pasada relacionados con los mercados de valores, que en el caso, por ejemplo, de Nueva York, ha tenido un aumento en alrededor del 10%, pero que no es el aumento que se estaba esperando al momento de hacer el anuncio de el cierre del acuerdo de la OPEP, que como ustedes saben, tiene la intención o tenía la intención inicial de que 10 millones de barriles diarios se recortaran en la producción mundial. Esto quedó en 6.7 y con todo lo controversial que fue la postura de nuestro país al respecto. Y bueno, pues hoy las tres noticias más mencionadas han estado siendo esta guía bioética que se va a seguir con motivo de la pandemia, las medidas legales y económicas que se van a tomar en materia laboral, específicamente cuotas obrero-patronales al IMSS. Por otro lado, les decía, pues precisamente el acuerdo generado en la OPEP, pues la caída que se prevé en el PIB nacional, anda fluctuando el 6-7% para 2020 en los indicadores muy conservadores. Inclusive se habla que este trimestre, que será abril, mayo, junio, la economía mexicana se va a contraer alrededor del 13-15%, cosa que seguramente será cierta, por lo que estamos frenando la actividad al no salir de nuestras casas. Amanecemos con más de 10,000 muertos por el COVID en Nueva York, con más de 2 millones de infectados a nivel mundial. Amanecemos con 332 muertes oficiales el día de ayer en México, más de 5,000 casos oficialmente detectados, que con la métrica que hemos estado escuchando se puede ir a 60, 70 mil reales. Y bueno, con todo este controversial manejo de las cifras que nos debe llevar a que el manejo de la información, insisto, sea pues nuestro insumo número uno para la toma de decisiones, porque pues el comercio exterior tendrá que ser y sigue siendo hasta este momento el sostén que todas las economías están usando para no detener operaciones por completo. Y aquí vale la pena que nos vayamos a lo que ha estado sucediendo a nivel mundial y que más adelante y en el siguiente segmento del webinar se va a tratar con mayor profundidad. Tiene que ver con todo lo que ha estado haciendo a las aduanas mexicanas para tener medidas contingentes, la serie de aranceles que se han estado haciendo, los cierres de fronteras de algunos países, el manejo de certificados de origen en copia sin firma para facilitar
que esto no deje de fluir, el que el 6 de abril las industrias de acero, del vidrio, del cemento se hayan incorporado y de tecnología de la información también se haya incorporado a las actividades esenciales, eh, sobre todo para, bueno, se menciona por ahí en el acuerdo respectivo que sobre todo para no incumplir con los compromisos de los 4 macroproyectos del gobierno, que son el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico y la refinería de Dos Bocas. Y bueno, estas medidas las debemos de empezar a observar como los que serán reactivantes de algo que es nuestra columna vertebral, que vamos a comentar un poco más adelante, o una de las columnas vertebrales de nuestra economía, que será seguramente uno de los pivotes o uno de los cerillos de reactivación, que es una de ellas precisamente la que comentaba yo, la del acero y del vidrio, que al momento de que nuestro vecino del norte, por cierto, está teniendo problemas severos con la pandemia, en control y mitigación de la misma, reactive su consumo y su producción automotriz, pues nosotros ya teníamos que haber ido unos pasos adelante de ellos para poder tener esa cadena logística o la cadena de suministro perfectamente aceitada y lista para hacer proveeduría y que no nos digan, oye, ya empezamos y tú cuándo empiezas, ¿no? Entonces, todas estas fechas, todos estos factores, incluyendo los apoyos que los gobiernos han dado a sus contribuyentes en estas épocas, o que sus gobiernos no le han dado a algunos contribuyentes en estas épocas, son factores que hay que tener en este radar eh, organizacional, ya sea uno persona física o gran empresa exportadora o importadora, para el momento de la reactivación. No sé si por aquí, Eliel, creas tú que se me está escapando algún elemento que pueda ser útil. Digo, hay un montón de noticias de las cuales tener presentes, ¿no? Las suspensiones que se han pretendido dar por algunos jueces federales en materia de exención, condonación y diferimiento de pago de impuestos, que ya la Secretaría de Hacienda combatió de manera muy directa. También por ahí alguna declaratoria que hubo de otro juzgado, en el sentido de que se tenían que suspender obras para destinar recursos para el combate a la pandemia. El acuerdo que hubo de los empresarios de hospitales para proveer de más camas al servicio público de sanidad en el momento que se vuelva esto más crítico. En fin, digo, estamos un poco abrumados de la cantidad de información que hay que considerar para la adecuada toma de decisiones, pero no sé, ¿se me escapa algo? ¿Qué opinas, Eliel? No, yo creo que diste una pincelada muy amplia de cuáles son los diversos actores, los diversos medios, vamos, diferentes aristas del mismo problema, y es que un problema de este tipo, pues precisamente va a tener esta connotación, ¿no? Hay muchos participantes, muchos actores, muchas decisiones que tomar. Y creo que la clave está, y subrayo justo lo que comentabas al principio, en mantenerse actualizado, mantenerse informado para poder tomar las decisiones mucho más adecuadas, ¿no? Y bueno, en ese contexto me gustaría comenzáramos a platicar sobre la materia de nuestro Webex, de nuestra pequeña plática, y van a hacer más favor de cambiar a la siguiente lámina. Vamos a empezar a hablar sobre los temas pues que nos atañen. Y aquí, pues, vale la pena recordar que a partir de que se califica como pandemia a COVID-19, pues ha habido una serie de acciones a nivel global que han tomado pues todos los actores en la cadena de suministro, en el comercio exterior, que definitivamente afectaron pues la velocidad con la que se hacen las operaciones, afectaron las revisiones pues, la dinámica que venía llevando el comercio, ¿no? El comercio a nivel global.
Sin embargo, tenemos que ser muy puntuales. A pesar de que existen protocolos específicos que van a permitir tener facilitación en algunas mercancías, sobre todo las que se identifican como bienes que van a ayudar a combatir la pandemia, a disminuir el contagio, también tenemos que señalar que el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y fiscales es de estricto cumplimiento. Y por eso es muy importante y por eso nos animamos nosotros a poner este material a su disposición, pues para que puedan distinguir sobre los temas de facilitación, sobre los temas de cumplimiento y hasta dónde realmente hay una facilitación que podamos utilizar a efectos de combatir efectivamente el contagio y tratar de prevenir pues, mayor afectación del COVID-19. Dana, si me haces favor, cambiamos a la siguiente lámina. Y en este contexto, pues lo primero que me gustaría traer a la mesa son precisamente las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas, en su pronunciamiento, como en muchas otras ocasiones, lo que hace es que genera pilares o ejes rectores sobre acciones específicas que pueden tomar los gobiernos. En este caso, definieron cuatro ejes, cuatro pilares, sobre los cuales varios gobiernos han empezado a tomar ya la iniciativa. El primero de ellos se concentra en los temas precisamente de facilitación a todos aquellos bienes esenciales. Quiere decir que muchos países han optado por eliminar ciertas barreras, relajar de alguna suerte las restricciones y regulaciones no arancelarias cuando se trata de bienes que están enfocados a la salud y particularmente todo aquello que se ha demostrado hasta el momento que ayuda a prevenir el contagio, que ayuda a prevenir que tengas mayor número de personas hospitalizadas. El segundo eje, que es importantísimo, tiene que ver con apoyar a la economía en la continuidad de la cadena de suministro. Si bien, por un lado, tenemos, o como organización, tiene que buscar que la parte de facilitación no exceda de tal suerte que se relaje la disciplina y que por eso puedas tener alguna afectación de otro tipo, también es cierto que tienen que ser conscientes en cuanto a qué pudiera afectar a la economía. Temas de alimentación, temas de abasto, tienen que darse prioridad. Y hay diferentes acciones enfocadas en este contexto, de tal suerte que el control que se sugiere para estos dos pilares sea un control eficiente, no intrusivo, con un análisis de riesgo eficaz que permita identificar qué embarques son los que se van a realizar, qué embarques son los que realmente amerita tener una supervisión exhaustiva y cuáles, por el contexto, por la connotación, por los actores mismos que están llevando a cabo estas operaciones, pues no es necesario hacer alguna revisión en el momento en mañana. De la mano con estas acciones tenemos la protección de los funcionarios mismos, de los actores de la cadena de suministro, del personal de aduanas, donde pues de diversa suerte los gobiernos han estado promoviendo un distanciamiento, tomando turnos diferentes, tratando de que exista material para poder protegerse, gel antibacterial, etcétera, ¿no? También uno de los pilares importantes tiene que ver con la protección de la sociedad. Y en este caso, pues tratar de restringir aquellos bienes cuyo consumo no es apto por el momento, es más, tratando tal vez de segregar qué es lo que conviene a la sociedad como en su totalidad para tratar de combatir de mejor manera precisamente el tema de la pandemia. Y así los cuatro ejes. Me parece bien que este documento, les dejamos la liga para que lo puedan leer, es mucho más extenso. Les he citado algunos de los ejemplos de cómo están buscando la protección, cómo están buscando la facilitación y estas recomendaciones para la continuidad de la cadena de suministro. Dana, si podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias. Y aquí lo que hicimos fue un pequeño corte para decir, bueno, al día de hoy, ¿cuáles son los países que han seguido algunas de las recomendaciones que se están dictando? Y tenemos aproximadamente 25 países de la Organización Mundial de Aduanas que han reportado que han implementado a partir de estas recomendaciones acciones específicas. Dentro del documento podrán encontrar incluso ejemplos de estas acciones específicas. Muy bien.
Podemos pasar a la siguiente lámina. Pedro, no sé si quieras comentar algo hasta aquí de las recomendaciones de la OMA. Voy a empezar por hablar de la OCDE. Adelante, adelante, Lil. Perfecto. A la par quisimos también poner en contexto cuáles son estas recomendaciones que ha estado dictando la OCDE para efectos de evitar que la desaceleración económica sea tan grave que no podamos después tener una recuperación efectiva en un tiempo récord. Y aquí recordemos que desde la perspectiva fiscal la OCDE va a dar recomendaciones para que los gobiernos implementen de alguna suerte cómo se puede evitar frenar por completo la economía. Y dentro de estas acciones vemos, y aquí les dejé la lámina tal cual, igual viene la liga, por si quieren evaluar el documento completo, que se sugiere que se extiendan los plazos para pago, que se difieran los pagos mismos, que se eliminen algunas multas o sanciones por no hacer el pago en tiempo, que aquellos que ya tienen algún compromiso con el gobierno federal hagan un plan de pagos y en su caso incluso que se suspenda temporalmente la recolección de la deuda. En este caso también hay una línea de acción para generar flujo de efectivo donde la propuesta puntual es devolver de manera eficiente y lo más rápido posible los fondos que sean a favor de los contribuyentes. Suspender los plazos de auditorías, donde, pues, por un lado, evitas poner en riesgo al personal que está ejecutando la auditoría, al personal de la organización, y por otro lado, pues también, si estamos en el discurso de que estemos en casa y de que trabajemos en casa, pues es ilógico mandar al personal a atender una auditoría, ¿no? Y bueno, dentro de estas iniciativas veremos que muchos países, pasamos a la siguiente lámina, han tomado estas recomendaciones pues prácticamente al pie de la letra. Y aquí el listado actualizado de cuáles son estos países, estamos hablando de 60 países que ya han implementado medidas en diferentes ángulos con las recomendaciones que nos ha dado la OCDE, insisto, para evitar que esta desaceleración económica llegue a tal grado que la recuperación sea mucho más larga, mucho más prolongada y costosa. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí un punto a discusión que pues sabemos que puede causar algo de polémica, pero bueno, es lo que es. En el caso de México, la instrucción ha sido que no habrá incentivos, que no habrá plazos específicos que se recorran, que no habrá condonaciones. Y bueno, lamentablemente este es el camino que ha tocado. Sin embargo, vamos a abordar a lo largo de esta discusión los temas que pueden ayudar a resolver, a mitigar, a fortalecer a la organización desde otra vista. ¿Verdad? Que lamentablemente, pues esta es la línea que ha decidido el gobierno actual. Adelante, Pedro, te regreso el micrófono para que hablemos pues, de la afectación que estamos viendo. Sí. Bueno, como bien comentas, Eliel, es lo que hay, ¿no? Y nosotros en la firma estamos acostumbrados a trabajar con lo que existe. Y lo que existe al día de hoy es, pues no hay suspensión de plazos, no ha habido ampliación de pagos, ni prórroga de presentación de declaraciones. Va a estar interesante en estos días ver qué sucede con los pagos mensuales, los pagos provisionales de ISR y los pagos de IVA, porque lo de la declaración anual a mí también me parecía que, bueno, pues forma parte del ejercicio 2019 y esos flujos ya pasaron y ya es como nada más hacer el cierre, ¿no? Pero más bien es complicado pensar que un mes de marzo tan difícil, y ya no hablemos del mes de abril en materia impositiva, ¿qué pudiera pasar con estos flujos que hemos estado hablando, que es lo que le dan la continuidad operativa a un negocio, si no hay con qué hacer el pago mensual? Y digo esta semana porque el próximo viernes es 17, es el día que vence el plazo para hacer el pago provisional del mes de marzo. Y bueno, pues todavía las esperanzas y las expectativas no mueren de que pueda haber algún
beneficio, alguna ampliación, algún diferimiento para estos pagos mensuales, que sobre todo marzo, abril, mayo y probablemente junio van a ser los más complicados. Hemos estado escuchando pues a muchos analistas serios hablar de que, y no solo analistas, por ahí a la canciller alemana, ¿no? Diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial esto ha sido lo más fuerte que ha pasado en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, que esta crisis económica pudiera compararse a la Gran Depresión del 29, ¿no? Entonces, pues debemos de estar a la altura de este tipo de tormentas, porque no es beneficiar a nadie, más bien es darle un poco de oxígeno a los negocios para que puedan sobrevivir durante este periodo y resurgir con los empleos que van a hacer falta y que ya están haciendo falta desde ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues la declaración que pusimos en la lámina anterior, que era la del presidente, pues es lo que es, ¿no? Que es lo que hay hoy y es con lo que tenemos que trabajar, y por eso estar en esta análisis de información, análisis de los datos es importante. Y entonces esto que les estamos proyectando a mí me parece un gran indicador, porque de aquí, decía yo hace rato, es donde seguramente va a haber uno de los detonantes para reactivar la economía mexicana. Este reporte, que es del INEGI, lo pueden encontrar en su página, obviamente. Si no mal recuerdo, lo publicaron el 6 de abril, hace unos días, hace 8 días. Y fíjense qué datos tan interesantes. Ahí en la parte naranja estamos viendo lo que es la venta de vehículos al público, ¿no? Y tenemos dos columnas en donde vemos en el cuadro de arriba cuál ha sido el comportamiento en marzo y cuál ha sido el comportamiento en el periodo enero-marzo contra el mismo periodo de 2019. Solo en el mes de marzo hubo una contracción de más de 25% en la compra de vehículos respecto a marzo del año 2019. Y en el acumulado enero-marzo del mismo periodo o del mismo año, esto se refleja en casi 11% de caída de venta de vehículos. Pero la venta puede ser un factor. Yo creo que es muy importante ver lo que es la producción y luego la exportación, que es de lo que mucha de nuestra industria mexicana vive. Entonces, la producción en el mes de marzo cayó casi 25% respecto a marzo del 2019, que por cierto ya no había sido un gran año, el 2019, entonces ya estábamos comparando con un año no tan relevante, seguramente 18 y 17 fueron mucho mejor que 2019. Y si vemos el acumulado enero-marzo del mismo tema de producción de vehículos, la caída acumulada es de casi 8.6%. Entonces, esto habla de nuestras líneas de producción, de la cadena de suministros, habla de las autopartes, habla de insumos para fabricar las mismas, habla de importaciones temporales, habla de importaciones definitivas, habla de adquisición de activo, de maquinaria, en fin, ¿no? Y luego, lo que tendría que ser la salida de toda esta producción, en su caso, venta y luego más bien en su caso producción para exportar, la cifra que tenemos es que solamente en el mes de marzo la caída fue de casi 12% y con un acumulado del casi 7%. Como pueden ver, es un número que no está todavía hablando de 10 y 20%, pero que es el que debemos de mantener pues lo más en positivo que se pueda, porque al final un tipo de cambio alto para nosotros genera mayor captación de divisa, y si mantenemos nuestra exportación de vehículos más o menos bien o más o menos funcional, con el tipo de cambio pudiéramos compensar algún tipo de caída en cuanto a ingresos por materia de fabricación de vehículos. Sin embargo, pues las líneas productoras en este momento están detenidas y obviamente no están consideradas como actividad esencial, porque pues evidentemente las líneas de producción hacen que los trabajadores pues estén con una distancia quizá no muy amplia,
Todo esto, manufactura, implica una concentración humana en un lugar pues, más o menos pequeño. En fin, ¿no? Son cientos, a veces miles de trabajadores los que acuden a un solo lugar. Entonces, este a mí, junto con Eliel, se nos hizo un indicador sumamente trascendente y así seguramente cada una de las industrias y giros de nuestra economía tendrán que hacer el análisis para ver cómo hacer ese plan de recuperación lo más eficiente posible. Hago una pequeña pausa para comentarles que ya se colocó ahí en el chat la dirección y los datos para poderse conectar a la segunda parte de este webinar a las 12 del día. Y también con mucho gusto decirles que por ahí hay varios amigos presentes, en especial saludo a Felipe Miguel González, el presidente de la CLA, de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, que nos acompaña. Gracias, Felipe, por estar por ahí y pues tú eres un referente, así es que si quieres opinar, aquí te leemos en el chat. La agente aduanal será un punto central en la recuperación que el comercio exterior tenga, tanto para importación como para exportación, en este plan de recuperación. Así es que es muy significativo que agentes aduanales anden aquí con nosotros presentes. Eso habla de su ocupación más que de su preocupación. Y nuestros socios, Agustín Mendoza, Rodrigo, Eduardo Marroquín, por ahí anda Adrián Alberto Vela, un abogado relevante. ¿Así me oyes mejor? Diego Rosano. Un abrazo también. Por ahí tenemos una intromisión, Alberto. Acabó. Bien, pues hechos estos comentarios sobre este interesante reporte y vamos a ver, Danae, podemos hacérselos llegar por correo electrónico a quien lo solicite. Creo que es trascendente que entremos a comentar, si le damos a la siguiente lámina, la 12, Danae. Bien, pues en términos de lo que se ha publicado, específicamente el SAT ha manifestado que no hay suspensión de actividades en todo el SAT, por lo tanto, el tema aduanero está incluido, el tema de fiscalización, el tema de recaudación, el tema de grandes contribuyentes. Pero bueno, siendo de las actividades esenciales expresamente puesto en el artículo primero del acuerdo que establecen las acciones extraordinarias que se publicó el 31 de marzo, pues las aduanas tienen sí algunas reducciones de personal administrativo en áreas no estratégicas que vayan a entorpecer el despacho eficiente de las mercancías. Y por lo tanto, y vamos a la siguiente, Danae, tenemos esta gráfica línea de tiempo en donde podemos ver las últimas acciones que se han dado en esta materia del 6 de abril hasta el día de ayer. Y bueno, pues haríamos el detonante de estas medidas aduaneras el 6 de abril, que son estos lineamientos técnicos para atender la emergencia, donde se establece que es una actividad esencial, la del despacho aduanero. Y por lo tanto, con esto, todos los actores que giran en torno al despacho, hablando, por ejemplo, de agentes aduanales, porque ni modo que la aduana esté abierta, si no hay manera de que fluya la carga con la logística de transporte, los navieros, almacenes, recintos fiscalizados y, ya decía yo, agentes aduanales. Por ahí tenemos un ejemplo de este tipo de acciones que ponemos nada más uno, porque son varios, que es el de la aduana de Juárez, en donde hace una recorte o ajuste en sus horarios respecto al uso del módulo Banjército, que por ejemplo para temas de CITEV es relevante, para tema de pago de declaración de franquicia en exceso también, que es la autodeclaración. Entonces, este tipo de medidas empiezan a generar actividades o acciones específicas en cada una de las aduanas de las cuales hay que estar pendiente. Por ejemplo, los horarios de las guardias, los servicios extraordinarios, cómo se hacen las solicitudes. Y ahí cada localidad tiene sus particularidades y ahora sí que sus usos y costumbres especiales, ¿no? Por lo tanto, hay que estar pendientes con la aduana de la localidad para poder conocer cómo se va a hacer este periodo de contingencia.
Por otro lado, la Subsecretaría de Industria, que es más bien es la Dirección de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, hace este anuncio que habíamos comentado el 7 de abril respecto a la emisión de certificados de origen creo que más adelante Eliel nos va a especificar más al respecto de cuáles países, en fin, ¿no? Creo que por ahí tenemos una par de láminas muy, muy buenas. Este comunicado que sí, que es el que está en el centro de la lámina, ahora sí que en la curva, son las medidas y protocolos de operación para mitigar y prevenir el COVID en las aduanas. Me parece un documento muy interesante también, que ponemos a su disposición. Es un documento público en donde en un momento más, Eliel, también nos vas a ayudar a ver las principales características de su contenido, pero habla de cómo se llevan a cabo las reuniones, de cómo se hacen los servicios especiales y cómo se tienen que hacer las prevenciones, sobre todo para cuestión de concentraciones humanas y evitar los contagios, ¿no? Ya decíamos, el 8 de abril se hace el anuncio de que no hay prórroga ni incentivos fiscales por parte de las autoridades federales, muy al contrario de lo que nuestras compañeras van a platicar a las 12 del día en las entidades federativas. Cada estado ha establecido una estrategia diferente en materia de salubridad, en materia social, en materia administrativa y en materia fiscal. Ahí sí hay que poner atención cada caso, cómo lo está manejando, porque sí hay diferimiento de, sobre todo, impuestos estatales como la nómina, como hospedaje, en casos de turismo, que pues ha sido uno de los sectores más golpeados con este periodo de crisis, ¿no? Por otro lado, pues empezamos a ver noticias trascendentes. Todas son trascendentes en cuanto a la vida de las personas, pero trascendentes es el hecho de que una persona ocupe puestos estratégicos dentro de un panorama o una radiografía económica, y pues el 12 de abril, o 13 de abril, no, el 12 de abril, perdón, amanecimos con la sorpresa de la muerte del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, así como ha sucedido de personajes relevantes en otros países, ¿no? Pero esto habla un poco, o no, mucho más bien, de cómo se está expandiendo y que todavía, si estamos en el día 19 de nuestra quédate en casa y hacemos un comparativo de un país como China, que fue el que inició con el periodo de aislamiento social, en China fueron 76 días y nosotros llevamos 18. No digo que vaya a ser lo mismo, no digo que vaya a ser más, pero es una referencia para que pues, calculemos qué nos puede estar esperando y cómo nos tenemos que preparar, ¿no? Y bueno, esta cifra que dejamos al final, que es la de ayer, ya la actualicé yo, que son más de 5,000 confirmados y 332 fallecimientos. Regreso el micrófono, Aliel, para que vayamos hablando un poco de las medidas y protocolos de la Administración General de Aduanas para contener el COVID. Muchas gracias, Pedro. Fíjate que quería aprovechar, digo, evidentemente voy a entrar a este tema. Quería aprovechar para que nos dieras desde tu perspectiva de abogado, tu punto de vista sobre algunos temas que han estado llegando por parte de nuestros clientes, y sé que vamos a tener un webinar también mucho más nutrido con nuestra área legal fiscal sobre, bueno, y cuáles son realmente estas actividades esenciales y hasta dónde, déjame llamarle así, toda la cadena tendría que seguir operando, porque pues hay en México muchos empresarios que tienen diversas líneas de negocios, y una de sus líneas de negocios, que puede ser la menos rentable, es la que hace, déjame decir algo, gel sanitizante, ¿no? Es materia suficiente para que siga abierto, tiene que cerrar las demás líneas de negocio, entonces es un tema interesante. No sé si quieras comentarles, y aprovechamos pues también para recordar la fecha de este webinar, ¿no? Sí, claro que sí, Eliel. De hecho, sí, lo van a tocar a profundidad por ahí nuestros socios, Adrián Bueno y Alberto Vela. Vamos a difundir el calendario final de la participación para que lo tomen nota y de una vez agenden hasta la liga con la cual se pueden ir registrando. Y esto que comentas, Eliel, fíjate que tiene una doble controversia, porque por un lado el empresario quiere seguir
o produciendo, pues obviamente para que el negocio viva, para que los sueldos sigan pagándose, y por lo tanto todo el mundo se quiere ubicar como una actividad esencial, ¿no? Pero por el otro lado viene esa controversia de vas a poner en riesgo a tu empleado o a tus empleados en contacto con el público en general o entre ellos mismos, y la responsabilidad laboral, administrativa y quizás hasta penal de que alguien enferme y hasta fallezca por ese no haber detenido la operación de un negocio, ¿no? Entonces, esto que dices que es precisamente lo que muchos de nuestros clientes tocan como tema relevante de, bueno, ¿tengo que parar o no tengo que parar operación, no? ¿Soy o no soy una actividad esencial? ¿Tengo o no tengo que pagar completo el salario o me puedo bajar a un salario mínimo, como dice la ley federal del trabajo y si se actualizó o no el supuesto del 46 bis? ¿O tengo o no derecho a que por fuerza mayor y caso fortuito me reduzcan o no me cobren el arrendamiento del local comercial, del restaurante, de la tienda o de lo que sea, o de la fábrica? Esto que van a comentar nuestros socios en el próximo webinar es lo que hoy flota en el ambiente y que es la clave de si un negocio puede o no, o va a poder o no sobrevivir a este periodo complicado, ¿no? Y vale la pena recordarlos de manera muy rápida. ¿Quiénes son las actividades esenciales, como me preguntabas, ¿no? Pues son todas aquellas que están relacionadas con la contención de la emergencia sanitaria, ¿no? Que son farmacias, hospitales, pues muy probablemente algunas líneas de producción que tengan que ver con material de curación, como lo también está considerado prioritario la importación de estos materiales cuando vienen del extranjero, ¿no? Y que tienen tratamiento especial en las aduanas. Obviamente segundo, la seguridad pública, la protección ciudadana, la actividad judicial y la actividad legislativa. Por ahí acaban de anunciar que el 20 de abril reanuda sus sesiones de manera remota la Suprema Corte y que si no mal recuerdo, 7 de mayo reanuda actividades todo el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esos son el segundo grupo. El tercero, pues los sectores estratégicos de la economía, ¿no? El sector financiero, los bancos, el SAT, que ya decíamos, las aduanas, todo lo que son el suministro de energéticos, gas, electricidad, agua, en fin, ¿no? El cuarto grupo serían los apoyos o programas sociales del gobierno. El quinto sería toda la infraestructura que está dedicada a la conservación y mantenimiento de vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos, lo que mantenga funcionando sobre todo el comercio exterior. Y yo agregaría lo que decíamos hace un rato, que son el sector del acero, el sector del cemento, el sector del vidrio, con las tecnologías de la información también en algunos casos, como los 6 grandes grupos que están declarados como actividad esencial. Entonces, todo el que no se haya escuchado aquí, pues deberá, en teoría, parar operaciones, sobre todo aquellos que impliquen una alta concentración de personas en lugares cerrados, ¿no? Entonces, esto ya lo dejaría yo hasta ahí para que no le invadamos a nuestros socios abogados el tema, pero es obviamente muy relevante, Eliel. Te regreso el micrófono y voy a ver por aquí algunas preguntas en el chat. Gracias, Pedro. Sí, quería pues que nos dieras tu opinión al respecto. Le agradezco mucho a Felipe González que nos está dando varios comentarios muy atinados dentro del chat. Y justo parte de lo que comenta es precisamente lo que les voy a dar en las siguientes láminas. Pues este protocolo de operación ahora cambia y se invitó y se convocó a que todas las partes que están involucradas en el despacho aduanero pues extremen precauciones. Parte de extremar precauciones tiene que ver precisamente con tener la menor cantidad posible de personal dentro de las aduanas y que este personal lleve las protecciones adecuadas. Tratar de gestionar la mayoría de los trámites vía electrónica con las plataformas ya existentes para evitar el contacto humano. Entonces aquí, en las siguientes láminas vamos a hablar de los protocolos. Justo aquí están observando cuáles son los protocolos
de agentes aduanales, cuáles son los protocolos de aquellos que están dentro del recinto fiscal. Siguiente lámina, por favor. Protocolos que tienen que ver también con los transportistas, donde incluso se les pide que al momento de ingresar al recinto, pues tienen que pues, tener el cubrebocas y se les hace una inspección para tomar pues cuál es la temperatura, cuál es el estado de salud y evitar así que tengamos un foco de infección entrando a un área que está, bueno, pues llena de mercancías que van a diferentes destinos y muchos de ellos, pues, lugares sensibles, como pueden ser centros de salud. Siguiente lámina, por favor. Y en este contexto, lo que se busca precisamente es que se mantengan al mínimo las actividades presenciales, únicamente cuando sean críticas y que en su caso se haga de manera virtual. Entonces, se deja a prerrogativa de cada una de las aduanas que liberen cuáles van a ser los correos electrónicos para que cualquier gestión se inicie de manera electrónica a través de estos correos. Dependiendo de la aduana, habrá un listado de correos y de personal que estará atendiendo los temas. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Y entonces se limitan las reuniones y visitas para que tengas un máximo de 5 participantes y este espacio sea previamente sanitizado. Se hacen los esfuerzos máximos para tratar de evitar que la contaminación o que el contagio prolifere. Siguiente lámina, por favor. Y así, a lo largo, bueno, al inicio de la cadena, que en México, en este caso, pues llegando a la aduana y toda la gestión que se hace a través de los aduanales, transportistas, almacenistas y demás, pues está tratando de mitigar. Quería rápidamente poner esta lámina porque esta lámina se va a abordar más adelante en la plática que harán nuestras socias. Es únicamente las acciones que está tomando también otras dependencias como el Secretario de Economía, en este caso particular sobre certificados de origen, dando una calendarización de cómo se van a ir entregando y abriendo un poquito más esta gestión electrónica. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que ya comentaba Pedro sobre la administración de la aduana de Ciudad Juárez. Y este tema particular, dejo que Pedro lo aborde, tiene que ver justo con la actuación muy particular en este caso, pero que se alinea a lo que estábamos platicando, de que cada aduana va a estar dando sus directrices. Gracias, Eliel. De hecho, precisamente Felipe González, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, que está aquí participando con nosotros como dicen en los toros, como espontáneo. Querido Felipe, nos comenta que sí, pues que él tiene y todos los agentes aduanales, y seguramente Karen también, pues una coordinación específica con la General de Aduanas y, por supuesto, con los administradores de cada una de ellas, ¿no? Comenta que en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, en el caso de Veracruz, en el caso de Manzanillo, Toluca, Nuevo Laredo, Tijuana, entre otras. Y seguramente, Felipe, pues esto tiene que ver con horarios de servicio. Como bien comentas, la mercancía no se mueve sola. Y el tener limitaciones de horarios, de concentración de personal, pues seguramente tendrá sus retos para que la mercancía no se retrase, ¿no? Ahora, no podemos poner por encima de las vidas y de la salud absolutamente nada, ¿no? Incluyendo la adecuada operación del comercio exterior, que es esencial, pero no es un bien jurídico superior. Entonces aquí, seguramente en los portales de Carem, en el portal de CLA, se está colocando de manera directa todos estos avisos que sí se manejan de manera local, en donde los administradores tienen la facultad de establecer mecanismos especiales para el despacho, llámese horarios, lugares, porque luego se tienen que designar lugar distinto a la aduana para hacer verificaciones o despachos. Entonces, Felipe, si no estoy equivocado, es una estrategia que tienen ustedes para poder informar al usuario de manera directa. Y aquí vale la pena, creo yo, Eliel, hacer el comercial de que en Baker Tilly
tenemos nosotros también un servicio que pues hace de asesoría logística para el mejor tratamiento que una mercancía pueda tener, y el mejor tratamiento me refiero a aquellos que no son exportadores e importadores habituales o que están empezando, que dicen, oye, yo quiero comprar esta máquina para fabricar este producto y sé que la máquina está en X país de Asia, pero ni sé cómo traerla, ni en qué, ni por qué aduana es mejor, llegada a México, qué le hago, dónde lo almaceno, si me lo traigo por tren, por camión, si entra por Manzanillo o por Veracruz. Pues toda esta logística que es obviamente inteligencia de comercio exterior para no solo abatir costos, sino también para evitar problemas, ¿no? Porque muchas veces tú recordarás, nos caen clientes, dicen, ya tengo la máquina en la aduana. Ah, ya tiene la máquina en la aduana y ya tiene todo listo. No, no tengo ni padrón de importadores. No, bueno, qué barbaridad, ¿no? Entonces ahí los invitamos a que nos consulten y desde antes se haga una muy buena planeación, porque algo que podría ser un negocio muy, muy rentable se vuelve una verdadera tragedia porque la maquinaria se queda almacenada semanas o meses en la aduana sin poderse despachar por todo este tipo de falta de estrategia previa, ¿no? Y ya de ahí las cosas van caminando mejor, pero la estrategia es diferente para el activo fijo, la estrategia es diferente para los insumos, la estrategia es diferente para el equipamiento, los proveedores son diferentes, vienen de diferentes también orígenes. Obviamente los tratamientes arancelarios son diferentes, si vienen de Europa, si vienen de Estados Unidos, si vienen de Asia, si tenemos algún tratado de libre comercio con el país receptor o el país de origen, qué beneficios tenemos en materia de restricciones y regulaciones no arancelarias, porque también es clásico, ¿no? De todo el mundo ahora, que por cierto el comercio electrónico va a ser mucho de lo que va a lograr darle la vuelta al periodo crítico que vivimos, está en este momento más en su casa, todo el mundo bajando apps, visitando páginas, lo que no te gastaste en el restaurante, ahora te lo estás gastando en las tiendas electrónicas, porque te queda ese excedente, y resulta que pues como todo el mundo estamos guardados, y a lo mejor no haciendo el ejercicio necesario, te pones a comprar suplementos alimenticios y pastillas y tratamientos para adelgazar o para no engordar, que resulta que llegan a la aduana, normalmente de Toluca, porque vienen por avión, oh sorpresa, no se pueden importar porque requerían de un permiso previo por parte de COFEPRIS, porque son químico o es un material no identificable o hay que hacerle un muestreo, una serie de cosas, y viene la decepción porque ahí van las pastillas de la tía para atrás, ¿no? Y entonces no solo se perdió la guía y el producto, sino no sé, la decepción de no seguir el tratamiento o adelgazar, ¿no? Entonces ahí, estas son historias de todos los días y muchos de los que nos ven seguramente saben de algún caso de la mamá, del primo, del pariente. Oye, ¿no tienes alguien que me saque mis puros, mis pastillas, las vitaminas de la aduana porque están en Cepomex y me llega un mensaje de que tiene que ir un agente aduanal y luego el costo-beneficio, pues no conviene el trámite contra lo que costaron las vitaminas y las pastillas, ¿no, Eliel? ¿Cómo ves? Completamente de acuerdo. Yo creo que has dado pues un buen consejo, déjame llamarle así. Y bueno, aquí Felipe nos apoya con su comentario, ¿no? Realmente una operación de comercio exterior requiere de planeación estratégica, inteligencia aduanera, pero además hoy en día, pues con el contexto que hemos platicado, también pues, la situación real es que hay menos manos para poder hacer una operación lo más rápido posible. Entonces, hay que considerar todos esos factores. De cara al cierre de nuestro seminario, me quedan un par de láminas más. Danas, si me hace favor, muy, muy brevemente, porque son temas que se van a abundar en el siguiente espacio. Aquí, pues la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
dio también algunos lineamientos sobre pues cuáles van a ser específicamente por el tipo de tratado las observaciones que vamos a tener para certificados de origen. Y aquí les dejamos esta tabla. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. También se hizo hincapié sobre la utilización de certificados que pues sean copia simple, que sean electrónicos, que no necesariamente tengan alguna firma, y aquí también se hacen algunas apreciaciones al respecto. ¿De qué se trata? Se trata justo de lo que comentábamos al inicio de nuestra charla, de tener esta facilitación comercial que permitas un flujo eficiente de mercancías, pero que tengas de todas maneras una supervisión eficiente, ¿no? Y por último, la siguiente lámina, si me haces favor, Dana, tenemos aquí también sobre el tema de EUR1, en el caso de Japón, cuáles son los detalles esenciales que debemos de tener en cuenta para la entrega en ventanilla en las representaciones de la Secretaría de Economía. Esto en el contexto son los temas de facilitación. Tenemos un par de temas adicionales para el cierre de esta plática. Si nos haces favor, Dada, pasar en este caso a la penúltima lámina. Y aquí, pues lamentablemente el escenario pues no nos da para tener pues muchos temas, déjeme llamarle así, positivos. Incluso lo que vamos a empezar a ver, que se ha visto en otras situaciones de crisis, al final de algunas de las guerras, es un proteccionismo, vamos, un fortalecimiento del nacionalismo. Ya vemos algunos destellos por ahí donde, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump hizo hincapié para no exportar las mascarillas y respiradores que se producen en ese país, con independencia de conocer quién puede ser el dueño de esa mercancía, quién puede ser realmente el capital que está haciendo la inversión. Y esto mismo puede suceder ya en otras naciones. Incluso México pudiera verse limitado, ya está siendo limitado en algunos puntos donde a la maquiladora se le está sancionando a efectos de no exportar los cubrebocas. Realmente es una maquiladora y los cubrebocas, la propiedad es de un tercero que se encuentra en el extranjero. Entonces vamos a empezar a ver una ola de proteccionismo. Y aquí, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Sin embargo, no todo va a ser, o no todo es negativo, y aquí quisiéramos tener un par de reflexiones con ustedes. La primera de ellas, precisamente, es, bueno, ¿qué realmente pudiera ser, en este caso, mi organización? ¿Qué pudiera hacer el país para tomar ventaja de lo que está sucediendo, de la situación actual? ¿Pudieras mostrar la primera pregunta, Nada? Te deja con las ganas ahí, la Dana, le gusta la emoción. Así es. Yo, pero bueno, el preámbulo es precisamente cuáles son estas oportunidades. Y dentro de estas oportunidades, y hablando o hilando fino el tema del nacionalismo, nuevamente vamos a ver cómo el mundo se va a empezar a estructurar en bloques. En la posición de México, junto a Estados Unidos, que sigue siendo una de las economías más importantes del mundo, pues nos va a permitir nuevamente ser el proveedor principal para, si jugamos bien nuestras fichas, para la siguiente década. Y esto porque se va a hacer un bloque nuevamente donde tratemos primero de nutrir las necesidades que tenemos en Norteamérica y dada la cerrazón de fronteras que va a existir, bueno, pues eso pudiera darnos una pauta para poder tener crecimiento, una pauta para tener inversión. Sin embargo, ahí hay una tarea importante que se tiene que hacer por parte del gobierno federal para tener pues el ambiente adecuado para la generación de negocios. Esa es la primera reflexión. Pedro, no sé si quieras apuntar algo sobre este tema. No, yo creo que es suficiente lo que comentaste. A mí me gustaría que entráramos a la siguiente línea de las reflexiones que tiene que ver con un tema que ahora ya nadie se acuerda. Estaba todo el mundo desatado dando cursos y pláticas y ahí viene el lobo y ahí viene el Temec y resulta que todavía, por razones ajenas a todos evidentemente, no hemos tenido Temec. Además,
digo, todo, hasta apuestas se hacía, ¿no? ¿Te acuerdas, Eliel, de que sí, no, va a haber, y va a haber el 1 de enero, ¿no? Por ahí a mí me debe un alto socio internacional de la firma una carne asada en el norte de Estados Unidos porque él aseguró que iba a haber el 1 de abril funcionando el Temec. Y no es más que tomarlo un poco con relax, ¿no? No es ni burla, ni me da gusto, ni nada. Simplemente ser realista de que, pues, si estamos todavía con la contingencia sanitaria y además hay que considerar que se requerirán 90 días avisarnos entre los tres países y 90 días después, por lo menos, entrará en vigencia para hacer las adecuaciones legislativas y de procedimientos y todo lo que se tenga que hacer. Pues no es por hacer aguafiestas, pero a mí se me hace que se nos fue el año sin Temec. No sé qué opines tú, Eliel, pero ojalá no, porque esto puede ser, si todos logramos contener correctamente la pandemia, debiera de ser un motor importante para la reactivación de la región, ¿no? Completamente de acuerdo. Y parte de las fichas que deben de estar en este tablero es precisamente pues la entrada en vigor del TEMEC. Ahorita pues no se ve que vaya a ser próximo. Estoy en el mismo canal que tú, es muy factible que no se dé en este año. Y bueno, pues eso viene aparejado de una serie de problemáticas económicas y sociales que también nuestro vecino del norte está viviendo a la par que nosotros. Entonces, efectivamente esperamos tener más noticias, nos mantendremos informados sobre este tema definitivamente, pero bueno, por lo pronto no hay una entrada clara del TEMEC en este 2020. Y por último, Ana, si nos haces favor de poner, ¿qué puede hacer mi empresa para estar preparada? Pues yo creo que a nivel empresa como a nivel personal lo que puede hacerse es justo lo que estamos haciendo ahorita. Estar preparados, estar informados, capacitarnos, empezar a proteger aquellos temas que teníamos abiertos, generación de procedimientos, manuales, reforzar mejores prácticas, elevar la competitividad, porque eso es lo que va a permitir que al momento que se reactive tengamos la eficiencia, la velocidad para poder ser eficientes, con la redundancia, y ser exitosos en poder subirse a esta ola de oportunidades que se va a desprender en el momento en el que tengamos pues una actividad económica normalizada. Pedro, no sé si quieras comentar aquí algo. Sí, de hecho, acompañando al comentario que hace Felipe en el chat, de que al ser un poco más lenta la operación derivado de la falta de personal en todos los actores del despacho, los costos se elevan y por lo tanto, pues él dice hay que adelantarse a la operación para evitar retrasos. Pues sí, Felipe, en la medida de lo posible, y tú que eres visionario seguramente así lo estarás haciendo, pero no siempre es fácil, ¿no? Y evidentemente cada lugar, cada problemática tendrá que irse sorteando. Y comentas del INDRE y de COFEPRIS. Híjole, yo creo que ahí tendríamos que hacer un webinar especial para hablar de las restricciones y regulaciones no arancelarias, específicamente COFEPRIS, ENACICA, PROFEPA, etcétera, porque sí están siendo un tema interesante, sobre todo ahora que se requiere agilidad para la importación de insumos para contener la pandemia, ¿no? Y material de curación y equipo médico, mascarillas y respiradores. Entonces, esto no va a poderse contener, va a tener que agilizar de alguna manera, ¿no? Por ahí nos comenta Paulina que ya le anda porque empiece su webinar, afortunadamente, que está de acuerdo y la probabilidad de entrada en vigor del TEMEC se proyecta para 2021. En definitiva, el 2020 será un año de reacomodo social, laboral y evitar el menor impacto económico. Claro, sí, Paulina, pues hemos estado en la firma en esa idea y qué bueno que lo plasmas. Seguramente en un rato nos comentas más al respecto de esta posición. Y bueno, Eliel, pues yo creo que se nos acaba el tiempo para respetar que el webinar sea estrictamente de 1 hora para no volverlo tedioso y aburrido. Ya nos llevamos algunas tareas por aquí de futuros temas y en este momento quieren poner algo más en el chat que nos sugieran. Por ahí acabamos de colocar la liga para que no se vayan y se vuelvan a conectar a las 12 en punto con Paulina Mariani y con Valeria Jiménez, que van a
a tratar ahora aspectos internos en México. Yo voy a estar por ahí acompañándolas nada más de chambelán. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos como Baker Tilly MX. Nuestros próximos webinars, aparte del de dentro de una hora, serán uno muy interesante, muy ad hoc al momento, que es Declaración Anual de las Personas Físicas. Lo va a impartir nuestro socio director Manuel Aguilar, junto con nuestro socio estrella de impuestos, Eduardo Lalito Marroquín. Es que los esperamos el 21 de abril a las 10 de la mañana. Se van a estar haciendo los envíos de correo para la liga y el registro correspondiente, que lo tengan agendado. De ahí, el jueves 23 de abril vamos a tener el webinar Riesgos Financieros derivados del COVID, que va a impartir John Milner y Miguel del Olmo, también a las 10 de la mañana. Esto creo que es muy importante porque tanto Miguel como John son expertos en manejo no solo de fraudes y prevención de fraudes, sino en manejo de crisis y cómo generar un plan de recuperación efectivo. Así es que vean a John y a Miguel el 23 de abril. Y ahí el 28 de abril, el que comentábamos, que es aspectos legales a considerar derivados de la emergencia sanitaria, a las 10 de la mañana también, martes 28 de abril, por parte de Alberto Vela y Adrián Bueno, que por cierto, aprovecho para recordarles a los que sí nos levantamos temprano, que mañana a las 6 de la mañana, 6:30, para que duerman media hora más, estarán Adrián y Alberto con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, para que se sintonicen en el 90.5 de FM, inclusive lo puedan ver por Imagen TV y en Sky. En las demás radiodifusoras locales o de provincia, pues es Imagen, que seguramente todo el mundo se sabe la frecuencia. Entonces, 6:30 de la mañana, aspectos legales sobre la contingencia o la emergencia sanitaria, para que escuchen a Alberto y a Adrián. Y cerraríamos el mes de abril de nuestros webinars con puntos claves a considerar en los reportes de precios de transferencia por el COVID. Aquí nuestros socios Agustín Espino y Marco Antonio y Rodrigo Mendoza van a estar dándonos este tema tan especial en estos momentos, que es relevante por las fluctuaciones comerciales de tipos de cambio y cambios en general que se han dado, y que hay que tener cuidado porque esto puede ser un problema mayúsculo al futuro. Entonces, los invitamos a este último webinar del mes, el 30 de abril a las 10 de la mañana. Ahí le vamos a encargar a Dana que haga el mailing correspondiente para difundirlo. Y por acá lo último será buscar algo que no hemos podido hacer, que es homologar horarios a Garpas, Senacica y aduanas. Ese me lo llevo de tarea para nuestro amigo Ricardo Agüed, allá, Felipe, que yo creo que te hace más caso a ti que a mí. Así es que sería bueno que pongas una cartita a Santa Claus para que hagan esa homologación que es tan necesaria. Bueno, pues si no se me escapa nada más, lo último sería anunciarles, Eliel, que vamos a hacer el lanzamiento de nuestro servicio 24/7 de comercio exterior el día de hoy. Este servicio 24/7 tiene varios componentes. Si quieres comentar algo, adelante, por favor, Eliel, antes de despedirnos. Y yo creo que lo más trascendente de este tipo de servicio es que pues tendría el contratante, nuestros clientes, a la mano a un grupo de especialistas con mucha experiencia que pueden ayudar a resolver problemas complejos. A veces la planeación falla, a veces, aunque tengas esta recurrencia en las operaciones de comercio exterior, pues las disposiciones cambian. Y hoy por hoy, y ante esta pandemia, las regulaciones están cambiando prácticamente diario y nadie está exento de enfrentar una problemática donde puede encontrar atrapada su operación. Ahí, bueno, pues la verdad es que somos muy eficientes y somos una opción que realmente está al alcance para cualquier importador o exportador que lo requiera. Como dice el dicho nuevo o el refrán, el que tenga IMEX, que lo cuide. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias, socio Eliel, y nos vemos en un rato a las 12 del día para continuar con esta segunda parte del webinar en materia de comercio exterior que les ofrece con mucho gusto Baker Tilly
México. Muchas gracias, que tengan buen día. Nos vemos en un rato más.